El ejercicio del derecho de reunión y de manifestación en lugares de tránsito público durante las campañas electorales ha sido probablemente una de las cuestiones más conflictivas en las últimas convocatorias electorales, obligando a pronunciarse a las juntas electorales, a los tribunales competentes y al propio Tribunal Constitucional en varias ocasiones al respecto. Baste recordar, por ejemplo, las concentraciones convocadas por el 15M en las últimas elecciones municipales y autonómicas celebradas en 2011 o las manifestaciones conmemorativas del Día Internacional de la Mujer que coincidieron con la jornada de reflexión en las elecciones generales del 2008. ¿Qué nos dice la ley sobre esta cuestión? La verdad es que no mucho. Nos encontramos con una confluencia entre dos legislaciones. Por una parte, tenemos la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, que establece un procedimiento para las reuniones y concentraciones, manifestaciones, etcétera, en lugares de tránsito público, que es un procedimiento de sobra conocido. Un procedimiento que comienza con una comunicación previa de los organizadores a la autoridad gubernativa correspondiente, ya sea nacional o autonómica. Esta autoridad gubernativa debe notificarlo al ayuntamiento afectado para que emita un informe. A su vez, la autoridad gubernativa podrá prohibir estas concentraciones o manifestaciones solo cuando haya riesgo de alteraciones graves del orden público con peligro para personas o bienes, o bien podrá modificar la fecha, el lugar, la duración o el itinerario de la reunión o manifestación. Finalmente, esta decisión, como sabemos, es susceptible de recurso contencioso administrativo, preferente y sumario. Esta sería una de las dos legislaciones que se aplican a estas concentraciones. Por otra parte, tenemos la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. ¿Qué nos dice la Ley Orgánica de Régimen Electoral General? Nos dice dos cosas. En primer lugar, que la ley anterior, la Ley Orgánica del Derecho de Reunión, es aplicable también a los actos públicos de campaña electoral, pero con una salvedad. Cuando se trate de actos públicos de campaña electoral, las juntas electorales provinciales asumen las atribuciones que la Ley Orgánica del Derecho de Reunión encomienda a la autoridad gubernativa. En segundo lugar, las juntas electorales provinciales deberán informar sobre la celebración de estos actos a la autoridad gubernativa para que ésta cumpla con su función de preservación del orden público. Bien, esta confluencia de legislaciones ha provocado y sigue provocando una gran ambigüedad y hace que surjan varios problemas jurídicos que hay que resolver. Podemos enumerar varias cuestiones. En primer lugar, podemos preguntarnos si se pueden realizar reuniones y manifestaciones durante la campaña electoral cuando estén convocadas por otros sujetos distintos que no sean los partidos políticos. Y nos podemos preguntar también si es posible incluso que estas reuniones o manifestaciones se celebren en la jornada de reflexión o en la propia jornada de votación. Analizando los últimos casos resueltos por el Tribunal Constitucional, podemos intentar dar respuesta a estos interrogantes. En primer lugar, tenemos que decir que categóricamente sí es posible celebrar reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público durante la campaña electoral y que además lo pueden hacer, obviamente, los sujetos que intervienen en la campaña, es decir, los partidos políticos, pero también otros sujetos. Ahora bien, estas reuniones y manifestaciones van a tener unas limitaciones especiales que no existen cuando se producen fuera de este periodo. En la sentencia relativa a una manifestación convocada por un sindicato de Mossos d'Esquadra en plena campaña electoral de las elecciones catalanas de 2006, sentencia que es la 170 de 2008, el Tribunal Constitucional admite que el derecho de reunión, en estos casos, además del límite expresamente establecido en su ley reguladora, al que nos hemos referido anteriormente, es decir, supuestos en los cuales exista riesgo de alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, puede tener también otros límites cuando se produzca, cito literalmente,
la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución. Bien, entre estos nuevos límites que se pueden imponer al derecho de reunión estaría, por tanto, la posible incidencia que estas reuniones o manifestaciones podrían tener en el proceso electoral. Pero, según el Tribunal Constitucional, las juntas electorales provinciales, cuando resuelvan estos casos, tienen que motivar adecuadamente sus resoluciones y tienen que respetar escrupulosamente el principio de proporcionalidad, aplicando siempre, en caso de duda, el criterio de favor libertatis, que en este caso juega a favor del derecho de reunión. Esto se traduce en dos reglas muy concretas. En primer lugar, que el derecho de reunión debe prevalecer salvo que existan razones fundadas, suficientemente acreditadas, de que la finalidad principal de la reunión o de la concentración o manifestación es una finalidad electoral, es decir, es una reunión o manifestación que va dirigida a la captación de sufragios. Pero, repito, solo cuando existan razones fundadas suficientemente acreditadas. Y, en segundo lugar, segunda regla, solo será posible prohibir la reunión o manifestación cuando no exista otro medio para poder salvaguardar la libertad de decisión de los electores y los demás derechos en juego en el proceso electoral. Por tanto, siempre es necesario acudir antes a otro tipo de medidas menos restrictivas antes de decretar la prohibición de estas concentraciones o manifestaciones. En otras dos sentencias posteriores, que son las sentencias 37 y 38 del 2009, que se refieren también a convocatorias realizadas durante las elecciones catalanas del 2006, en este caso convocatorias de concentraciones por SOS Racismo de Cataluña sobre el derecho de voto de los inmigrantes y del Sindicato de Estudiantes en defensa de una educación pública, el Tribunal Constitucional aplicó la misma doctrina, entendiendo que en estos casos no se trataba de actos con contenido electoral, no había, por tanto, razones fundadas que permitiesen entender que se trataba de actos dirigidos a la captación de sufragios y que no era suficiente el que estas reuniones o manifestaciones tuvieran un contenido político. Es decir, pueden, por supuesto, cualquier tipo de reunión o de manifestación puede tener un contenido político, pero para que pueda afectar al proceso electoral hay que demostrar que la finalidad principal de la reunión o de la manifestación es la captación de sufragios, cosa que no quedó acreditada en estos casos. Bien, en segundo lugar, la segunda pregunta que nos podemos hacer es ¿qué pasa en relación con las reuniones o manifestaciones que se realicen durante la jornada de reflexión y durante la propia jornada electoral? El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta cuestión en una ya famosa sentencia, que es la sentencia 96 del 2010, en relación con las manifestaciones convocadas el día 8 de marzo del 2008 con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Pero, dada la casualidad de que ese 8 de marzo era además la jornada de reflexión el día antes de las elecciones generales de 9 de marzo del 2008. Bien, lo primero que surge aquí es la duda de si tienen que ser las juntas electorales las competentes para controlar también estas reuniones o manifestaciones convocadas en este periodo. Porque, tal y como hemos visto anteriormente, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General nos dice que las juntas electorales asumen la función de la autoridad gubernativa durante la campaña y, técnicamente, desde un punto de vista estricto, ni la jornada de reflexión ni la jornada de votación forman parte de la campaña electoral. Ahora bien, el Tribunal Constitucional va a admitir la competencia de las juntas electorales para controlar estas reuniones o manifestaciones, pero basándola en la misión que tienen encomendadas las juntas electorales de controlar la regularidad del proceso electoral en su conjunto, que se extiende, por tanto, a todo el periodo electoral y que incluye, por tanto, la posibilidad de controlar
que no se produzcan actos de campaña fuera de los días señalados para la campaña. Esto era algo que la propia Junta Electoral ya había asumido como competencia y lo hizo además en una decisión también muy famosa y muy controvertida. La decisión que adoptó la Junta Electoral Central el 13 de marzo del 2004, es decir, en la jornada de reflexión anterior a las elecciones del 14 de marzo, cuando tuvo que pronunciarse sobre las concentraciones que se estaban produciendo de forma espontánea delante de las sedes del Partido Popular durante esa jornada de reflexión. Y ahí la Junta Electoral ya dijo que su competencia se extendía a controlar que no se produjesen, como digo, actos de campaña en los días que no fuesen especialmente señalados como días de campaña. Bien, dicho esto, aunque ha quedado claro después de la última sentencia del Tribunal Constitucional que las juntas electorales son competentes, en mi opinión, lege ferenda, es decir, cuando se intervenga para reformar esta ley, creo que sería necesario clarificar mejor esta cuestión. Y, a mi juicio, un criterio razonable sería reservar la competencia de las juntas electorales provinciales solo cuando se trate de actos de campaña organizados por los partidos políticos o por otras formaciones políticas, pudiendo, en los demás casos, introducirse la posibilidad de que la autoridad gubernativa le pida un informe a las juntas electorales provinciales cuando tenga dudas sobre el carácter electoral o no de la reunión o manifestación convocada por otros sujetos que no sean los partidos políticos. En cuanto al fondo de la cuestión, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia que estamos analizando ahora, la 96/2010, parte de la plena aplicación de la doctrina que hemos visto anteriormente, también a la jornada de reflexión y también a la propia jornada electoral. Por tanto, repito, no están prohibidas las reuniones o manifestaciones durante la jornada de reflexión, ni siquiera cuando pudiera decirse que tienen un contenido político, sino solamente cuando se pueda acreditar que se trata de actos de campaña, es decir, cuando se pueda acreditar que la finalidad principal de esa reunión o manifestación es la captación de sufragios. No basta, dice el Tribunal Constitucional de manera categórica, no basta con la mera sospecha de que pueda haber una influencia en el debate electoral. No, tienen que existir, como digo, razones fundadas de que el acto tiene una finalidad electoral. Bien, esta última doctrina, emitida por el Tribunal Constitucional, ha tenido una reciente aplicación muy polémica hecha por la Junta Electoral Central en su acuerdo de 19 de mayo de 2011 en relación con las concentraciones del 15M en diversas ciudades españolas. A juicio de la Junta Electoral Central, estas concentraciones excedían los límites del derecho de reunión y, por lo tanto, estábamos ante actos electorales prohibidos durante la jornada de reflexión. ¿En qué se basa la Junta Electoral Central para tomar esta decisión? Pues bien, se basa en que en esas concentraciones, según la Junta Electoral Central, se estaba pidiendo que se votase a algunas candidaturas o que no se votase a otras. Sin embargo, tengo que decir que, en mi opinión y en la opinión de una buena parte de la doctrina, la Junta Electoral Central no ha hecho en esta ocasión una correcta aplicación de la doctrina emanada por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque no se ha satisfecho la exigencia de que la decisión esté motivada en razones fundadas y no en meras sospechas. Entiendo que precisamente lo que ha sucedido es que la Junta Electoral Central ha tomado su decisión basándose en meras sospechas. A mi juicio, pretender que las concentraciones del 15M pedían el sufragio a favor de un partido político o en contra de otros partidos políticos concretos no era algo que respondiese a la realidad, sino que más bien respondía a los temores de algunas de las fuerzas políticas que están representadas en la Junta Electoral Central. La prueba de lo inadecuado de esta decisión es que, una vez adoptada, la decisión fue completamente ineficaz, puesto que no pudo
ordenarse, porque habría sido desde luego una catástrofe, la disolución por la fuerza de este tipo de concentraciones, y no habría podido en todo caso ordenarse dicha disolución, salvo que se hubieran producido graves alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, que es lo que dicta tanto la Ley Orgánica del Derecho de Reunión como la propia doctrina del Tribunal Constitucional al respecto. Pues bien, para ir concluyendo, tenemos que decir que esta cuestión de las reuniones o manifestaciones durante la campaña electoral y especialmente durante la jornada de reflexión o la propia jornada electoral es un tema que debería ser regulado legalmente de forma más concreta. Es cierto que tenemos ya una doctrina constitucional asentada por el propio Tribunal Constitucional en un sentido muy claro y muy favorable a la libertad de los ciudadanos, que es la de permitir siempre y en todo caso estas manifestaciones, salvo cuando se demuestre de manera acreditada que estamos ante actos electorales. Pero sería muy conveniente que esta doctrina quedase plasmada en una ley en la cual se estableciesen también aquellas limitaciones que puntualmente se pudiesen establecer a este derecho. Por ejemplo, se me ocurre que una de las limitaciones que podrían establecerse es la de poder hacer manifestaciones o concentraciones en las inmediaciones de los colegios electorales. Creo que parece razonable introducir esta limitación.